Nos vamos a adentrar, digamos, en una problemática que está viviendo nuestro país en el marco, digamos, de este vespertinas electoral, porque un nuevo caso de femicidio ocurrió en el barrio La Paloma, en Montevideo. Un hombre ejecutó de varios disparos a su expareja, una mujer de 28 años y madre de 5 hijos, tras negarse a subir al auto de él para conversar. Luego de dispararle, él intentó quitarse la vida y él se dio un disparo en la cabeza. La jefatura de Zona Operacional 4 concurrió al lugar tras el llamado de vecinos al escuchar varios disparos de arma de fuego y encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. El homicida poseía una orden de tener tobillera electrónica, dadas las denuncias de la joven, porque ella lo había denunciado por violencia de género, pero había roto en 2 oportunidades los artefactos. Por esta situación, la justicia había predispuesto que ella tuviera custodia policial, pero ella misma, escasos días atrás, había solicitado dejarla sin efecto. Y es momento de recibir a nuestra productora periodística, Tania de Tomás, para un nuevo vespertinas electoral. Querida, bienvenida. ¿Cómo andás? Como si no nos hubiéramos visto. Hola, Tania. Hola, ¿qué tal? Bueno, pero para la gente no nos vimos. Hay que saludarse. ¿Cómo andan? Todo bien, ¿Tú? todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un nuevo caso de femicidio. Sí, bueno, la cartera en realidad sería el número 17 en homicidios domésticos y el 14 en femicidios. Tal vez lo que podamos es ver la placa, la primera placa, y luego vamos bajando Ahí está un poco esta situación. Bueno, en el total, ven que dice mujeres víctimas de homicidios domésticos, está separado por departamento con un total de 26 en el año pasado y en lo que va del 2019, 17. Este femicidio, Sofi, del que tú estabas dando cuenta, lo que nos comunicaban del Ministerio del Interior es que aún no puede tipificarse como tal porque hay una investigación en curso. Hasta que la justicia no lo tipifique como femicidio, no se computa, digamos. Claro, hasta que los casos, el Ministerio del Interior empieza a computar como femicidio los casos que tienen sentencia. Por eso hay una diferencia con, por ejemplo, la Coordinadora de Feminismos, que da hasta el momento 22 femicidios. Correcto. Hay un número distinto, estamos viendo 18, podría ser para el Ministerio del Interior, y para la Coordinadora 22. Más allá de los números, una nueva mujer pierde la vida en manos de su pareja, y esto también conmociona, porque a veces es mucho más, es muchísimo más que números. Es una vida que se pierde y estamos ante una emergencia nacional. Y unos niños que quedan... Una familia que se... Una familia, ella destruye. había ido a buscar a su chico al CAIF y se desató. Como decías, creo que un punto, Vale, que vos mencionabas, es que había roto en 2 oportunidades la tobillera. Ella pide que se levante esta custodia policial que se le había puesto 4 días antes, y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó estos 4 días? Sí, ¿Por qué? Y bueno, ¿Por qué, no? Nosotros hemos hablado mucho con Adri, y Adri es la que más ha comentado sobre este tema, que es que en realidad tener una custodia policial no es muy fácil. No es fácil. No es muy fácil vivir así. No es fácil. Podés terminar perdiendo el trabajo, es una situación bastante difícil para la mujer. Sí, que es parte de lo que también se explicaba, que esta mujer había solicitado la quita porque se sentía invadida. Claro, pero es que pasa dicen. eso, porque además también pasa que en un punto el que sabe que peligra la vida de esa mujer es la autoridad, no ella. Porque vos en un punto terminás, en un punto tiene que haber un punto en el que vos decís, no me va a matar. No me va a pasar, que siempre uno dice. No me va a matar, porque no me va a tocar. es el padre de mi hijo, porque, no me va a matar. No va a llegar a eso esto. Por eso yo muchas veces me cuestiono, más allá del uso de las tobilleras, si en realidad la custodia no tiene que ser sobre el atacante. Bueno, eso es algo que se ha discutido, lo ha puesto sobre el tapete Luis Lacalle Pou, y las organizaciones que están trabajando en el tema advierten que es mejor que la custodia esté sobre la víctima. También se debería intensificar, sí, que es lo que dicen, la atención hacia el victimario, por supuesto. Y lo que hablábamos también ayer con Graciela Villar, que era que de pronto, y ya lo hemos comentado también en otras oportunidades con otros invitados,
que hay algo que no está funcionando, porque si hay una persona que viola una medida cautelar, claro, o si rompe una tobillera, eso es un delito, entonces tiene que ir preso. Tendría que estar automáticamente, preso, o sea, es lo que ella decía. dos veces rompió la tobillera. Claro, que es lo que vamos a hablar más adelante. Si les parece, vamos a compartir la segunda placa. Y ahí lo que vamos a ver son femicidios por categoría y año. En el 2018 se computan 22 y en el 2019 14. Están viendo que el íntimo, por ejemplo, es pareja o expareja o afectivo sexual. Lo que es familia es el femicidio cometido por un familiar varón que haya matado a una mujer, por ejemplo, un hijo que mató a su madre. El familiar sexual es el tío que mató a una sobrina o un padrastro que abusa de una niña, que fueron los casos, los últimos casos recientes. Por conexión, son víctimas que quedan, los explicaban, en la línea de fuego. Por ejemplo, recuerdan el caso del 2016. La abuela. Claro. Por ejemplo, que defiende. Sí, en la medida de lo posible es bueno y es importante y es muy difícil para nosotros la prensa no volver a mencionar los casos porque a veces se revictimizan. Claro. Lo que pasa es que a veces es necesario para poder entender a qué nos referimos. Y para llegar a estos hablamos datos, sabiendo eso, que llegas a estos datos. Exacto. Y el final es el narcotráfico, que bueno, lo que toman en cuenta es cómo queda el cuerpo de la víctima y entonces hay elementos que incitan al odio de la mujer a través de cómo queda el cuerpo. Más de la mitad de las víctimas mueren en contexto doméstico, o sea, dentro de los hogares. Y es lo que siempre decimos, el riesgo, en la mayor parte de los casos, está puertas para adentro. En casa. En casa. Por eso también es Sí, tan difícil de controlar, digamos. Claro. Es tan difícil Hay todo un tema afectivo también. de trabajar. ¿No? Y hay un tema de la mujer que pueda ir a hacer esa denuncia. Es muy complejo, muy difícil. Bueno, lo hemos tratado en varias oportunidades también. El 80% de las mujeres asesinadas en manos de su pareja o expareja no tenía una denuncia previa de violencia doméstica. Vos lo decías al comienzo, Adri, son 770 las tobilleras electrónicas, pero bueno, faltarían 200, se los recordaba ayer Graciela Villar también. Sí. Hay 200 personas que están esperando estas tobilleras, las tobilleras están llegando, los que nos decía desde el Ministerio del Interior, pero bueno, todavía no son suficientes para la demanda. También las rompen, ¿no? Igual, También las rompen. no, y además es algo que venimos escuchando hace años. Es no un hay mecanismo. están llegando. Sí, es un mecanismo efectivo, lo que nos decía Juli Zabaleta, de la directora, bueno, que ha estado aquí también, de políticas de género del Ministerio del Interior, es que unas 3.000 personas han pasado por este sistema de tobilleras y bueno, desde el 2013, ¿no? Que fue cuando se dio la primera tobillera y claramente es una medida muy efectiva y lo vamos a ver ahora, los asesores todos recalcan que sí, que quieren hacer efectiva esa medida. Pero bueno, claramente no está siendo suficiente y además lo que pasa después, una vez que se pone la tobillera al contralor, cómo es esos juzgados especializados, cómo se trabaja, es toda una operativa que tiene que funcionar bien, porque la tobillera sola, aislada, está bien, es un mecanismo efectivo, pero claramente no es suficiente, ¿no? Y también hay una cuestión de prioridades, y ahí me pongo un poco de abogado del diablo, quizás es momento de que ya hace tiempo que estén todas las tobilleras que se necesitan y no se esté gastando dinero en otras cosas. Y que sobren. Por supuesto, y que sobren. Ni que hablar. Porque ¿qué vas a estar esperando? Digo, Si además las rompen. O sea, porque eso sucede también, ¿no? Bueno. Pero el tema es ese, es el mecanismo y es el sistema que acompaña eso, ¿no? Y los tiempos Y es el punto ese, claro, de que si vos la rompés es un delito. Sí. Y vas preso. Chau. O sea, no es apercibimiento. Sí, me rompiste la tobillera, ¿no? Lo que decían, no hay segundas oportunidades, No. es una oportunidad. Claro, de una hacer las oportunidad cosas y se bien. activa. No es Claro. una conversación, no estoy conversando, es una persona muy peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que decían y lo vamos a ver ahora en el próximo tape. Bueno, la semana pasada hablábamos de las propuestas de los diferentes asesores de 3 partidos políticos para mejorar la seguridad en la calle y en la cárcel. Hoy la propuesta es conocer qué tienen pensado para contener la violencia de género. Y Tania, volviste a entrevistar a Gustavo Leal, asesor de seguridad de Martínez, y en el caso de Martínez ser presidente será el ministro del Interior, eso ya lo dijo hace unos días. A Álvaro García, asesor del Partido Nacional, y Diego Sanjurjo, asesor de Ernesto Talvi. ¿Te parece que si lo vemos y luego lo comentamos? Cuando esté el tape lo vemos, entonces. Vamos charlando sobre el tema, contanos un poquito. Sí, bueno, algo que van a ver y que lo comentábamos, una de las propuestas del Frente Amplio es aumentar a 1.500 las tobilleras, que era lo que decíamos y lo que le critica la oposición, por supuesto. ¿Qué pasa si esas tobilleras, por qué esas tobilleras no llegaron? Claro. ¿No?
Que es lo que la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no llegaron antes? Vamos a verlo porque ahora Vamos está a verlo. pronto, lo vemos entonces. Vamos. Desde el 2005 para acá, los femicidios, mejor dicho, los asesinatos de mujeres aumentaron un 30%. Ahora, el problema es cómo se encara esto, porque esa ala izquierda del Frente Amplio de la que te hablé antes parece que no quiere reconocer o se niega a reconocer el problema de inseguridad general que tenemos y se enfoca solamente en la violencia de género. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque está inserto en un sentimiento de impunidad que se da en todas las áreas. Es decir, igual que los asesinatos de mujeres aumentaron un 30% en estos 15 años, los asesinatos de hombres aumentaron un 125%. Si nos enfocamos solo en una parte, no vamos a ninguna parte, no tiene ningún sentido eso. Entonces, sí, es un problema grave de seguridad pública. Pero no está en el programa como tal, en el índice, ¿no? Por eso lo dice, porque no está en el capítulo. No, está en otro capítulo, sobre género. No está, entonces, ¿y por qué? No, bueno, porque es un tema de género y a la vez es un tema de seguridad pública. En primer lugar, aumentando la cantidad de tobilleras electrónicas. Las tobilleras son una innovación que se hizo en estas administraciones. Desde el año 2013 se comenzaron a instalar tobilleras. Era una experiencia relativamente única en la región. Se diseñó un sistema de control y tecnológico y de seguimiento que ha llevado a que desde el año 2013 a la fecha hay 3.000 casos que se han supervisado con tobillera electrónica que involucran a 6.000 personas. Y hay que cambiar algunas normas, sobre todo de cómo los jueces interpretan ciertas normas. ¿Por qué? Porque cuando hay una denuncia en el ámbito de violencia doméstica, eso cae en la órbita de lo que son los juzgados de familia. Y No en la órbita penal, digamos. Exactamente. Si yo soy el agresor, a mí lo que se me pone en primer lugar es una orden de restricción, una medida cautelar, por la cual yo no me puedo acercar a la casa, no me puedo acercar a la víctima. Y lo que ha sucedido es de que si la persona desacata eso, hay una tendencia muchas veces en los jueces a tratar de tener una comprensión demasiado, digamos, renuente a pasar a otra etapa y donde vuelven a hablar con el ofensor para que no vuelva a hacer eso. Y yo creo que a las personas que tienen ese perfil violento hay que darle una oportunidad. Actualmente la protección que está dando el Estado no es eficaz y lo revela justamente estas cifras de femicidios. Para nosotros es indispensable aumentar el número de tobilleras. Nos llama la atención que nuevamente dentro de las propuestas del partido de gobierno se hable de duplicar las tobilleras existentes. Con el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior, si se le hubiese dado la prioridad que este tema tiene, ya tendrían que estar funcionando esas 1.500 tobilleras que ahora prometen. Nosotros vamos en la dirección de difundir y ampliar ese sistema de vigilancia electrónica y de, sobre todo, establecer una línea de acción muy clara, muy coordinada entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial, de forma tal que un agresor, si incumple algún tipo de medida, rompe el dispositivo electrónico o incumple una medida de prohibición de acercamiento, que sea, yo diría, sancionado con prisión preventiva, puesto que el proteger a la víctima, haciéndole un seguimiento 24 horas al día, los 7 días de la semana, termina siendo invasivo, intrusivo, le perjudica el desarrollo de su vida normal y, en definitiva, en ese caso lo que hay que hacer es poner todo el énfasis en la figura del agresor. En algún caso será con dispositivos electrónicos cuando sea viable o posible. En otros casos, lisa y llanamente a través de la prisión preventiva. De alguna manera estamos de acuerdo en las medidas a corto plazo, en de alguna manera cómo combatir la emergencia que nos están dejando, pero nosotros consideramos que lo más importante son las medidas a mediano y largo plazo, que nosotros tenemos y creo que los demás no. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros también queremos duplicar y triplicar el uso de tobilleras, por ejemplo, que es una medida muy efectiva, queremos usarlo. A largo plazo no vamos a lograr hacer nada si no disuadimos a las personas, a hombres, a cometer violencia de género como de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Hay programas que funcionan en otras partes del mundo que están dirigidos a las escuelas y a los liceos. Es decir, la violencia de género
se da en su mayor ámbito, es decir, en su mayor exponencia, en edades tempranas. Es decir, es en el liceo donde empieza y es donde se da más incluso. Entonces, cuando los chiquilines tienen a lo mejor 13, 14, 15 años, es ahí donde hay que intervenir. Hay que ir a las escuelas y hacer programas como se hacen en Estados Unidos, como se hacen en Chile, por ejemplo. Entendemos que hay que aumentar incluso la cantidad de unidades especializadas de violencia doméstica. Hoy en el Uruguay hay más de 50 y nosotros queremos llegar en la próxima administración a instalar 70 en todo el país, cubriendo incluso ciudades pequeñas e instalando 3 unidades especializadas de violencia doméstica que sean móviles. Me da la sensación de que tienen menos seguridad que lo que vimos la semana pasada cuando estábamos hablando de seguridad, ¿no? En los programas se ve muy por arriba. Bueno, la primera pregunta es un problema de seguridad pública. Todos dicen que sí, pero no está en el apartado de seguridad, ¿no? Y bueno, después se excusan diciendo, bueno, es un problema de género. Luego, de las 12 medidas que había sacado el Frente Amplio, hay una que corresponde a políticas para bueno, contener la violencia de género. Sí, la verdad, lo que estuvimos leyendo está bastante light. Sí, no, y eso que vimos, bueno, y también nos pasó eso de que en el debate tampoco se habló, ¿no? Y eso es significativo. Totalmente. Sí, eso llamó la atención a todo el mundo. No hay quien no lo comentara. Entonces hay un consenso en las tobilleras, lo vieron claramente. Bueno, lo que decíamos antes, ¿por qué no se aplicaron? ¿Por qué no se aplicaron la cantidad suficiente? Todavía falta. Y también está esto de las unidades especializadas de violencia doméstica, juzgados y fiscalías, o sea, más gente preparada para poder contener todo el tema. Y bueno, la pregunta es si esto se está naturalizando, ¿no? Si se está naturalizando de verdad que nos maten. A mí me rechina un poco eso que decías, ¿no? Que sea como un tema de género y no un tema de seguridad pública, ¿no? Sí, también, la verdad que sí. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿realmente a eso se limita, se reduce? Por favor. Sí, ojalá que el próximo presidente de la República, sea quien sea, lo ponga como foco y como central en lo que es su gobierno, porque es un tema que nos está preocupando a todos. Hoy, bueno, lo decíamos, hablábamos de números, pero esto es mucho más que números. Es un problema social y es un problema además que es de todos. No es solo de las mujeres, no es un tema de género, no es un tema solo de género, es un tema de de todo Estado, el país. ¿No? Y además, lo que estaba viendo por la distribución en los departamentos se va moviendo. O sea, no es que haya más en un lugar que en otro, es un problema país. Es un tema de Estado, es un tema que realmente tiene que cambiar radicalmente rápido y hay que poner en seguridad a las mujeres. No se puede esperar la educación, digamos, ¿no? Digo, es parte de cualquier modo. Es el primer paso, el tema de la educación es el primer paso, ¿no? Está bien, claro, pero demora. Claro, tenés que tener medidas para contener, que son a corto plazo, y después, bueno, medidas a largo plazo, que sí, estamos de acuerdo. Se necesita cambiar estructuras, formas de relacionamiento. Sí. Eso demora. Entonces, es como decían, no hay segundas oportunidades, no se habla, simplemente se ejecuta la pena, ¿no? De cualquier modo, creo que también hay que poner una lupa en el interior, porque ahí... es donde más naturalizado estaba. Claro. Por parte de la sociedad en general, ¿no? Y también está como más distribuido lo que son las unidades especializadas. Entonces, bueno, sí, también ejes ahí. Se hablaba de que haya unidades móviles también recorriendo el interior del país. Veremos qué pasa. Ojalá que... Y el tema del que no hemos hablado también es la red de contención. O sea, la mujer denuncia y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa con ella, con sus hijos, con todo? ¿Qué es lo que pasa en general? ¿Cómo se activan los mecanismos para que ella pueda salir adelante? Claro. ¿Y hasta cuándo? ¿Y el hasta cuándo? Porque vos decís, bueno, me acompañan, me cuidan. ¿Y hasta cuándo? No, pero por eso, de repente tenés que cambiar de trabajo, de repente tenés que cambiar de casa, de repente tenés que cambiar de barrio, de repente tenés que cambiar de departamento. ¿Y eso te asegurará finalmente pero que no te... Si lo tenés que hacer, tiene que haber todos unos mecanismos. Totalmente. Y de no revictimización de los hijos también. Sí, claro. Es otro tema. Tal cual. El tema de la línea fija, vamos para cerrar el tema. Desde una línea fija se puede llamar el 0800 4141. Desde celulares, asterisco 4141. Son servicios gratuitos, confidenciales y anónimos y la llamada no queda registrada en la factura. Esto para denunciar, ¿no? Sépanlo, ténganlo presente y si saben de un caso no miremos para el costado. No, sí, por favor. Total.
por favor. Totalmente. Un minuto le puede salvar la vida a alguien. Una llamada. Muchas gracias, Tania, por este Muchas gracias a Vespertinas ustedes. electoral. Un placer, como Esperamos siempre. el próximo, porque Bueno. estamos enterándonos de todo. En ¿no? un ratito ¿Eh? nos reencontramos. Ya, Con la pronto, lupita. en breve. Se nos vienen las elecciones, viene. así que Sí, tiene que Sí, ser rápido. queda poquito. De hecho, anda a trabajar, Tania, ya. Te echamos. Muchas gracias, de verdad. Gracias.